nuestra realidad. Bienvenidos. Muy buenas noches, ya es jueves en punto de las 9 y estamos aquí en Territorio en Movimiento en una edición más. Y bueno, hoy hablaremos sobre un episodio bastante complejo, bastante indignante que vivimos en México, apenas iniciando el presente milenio, el 2000. Lo que significó la propuesta del proyecto del Aeropuerto Internacional de Texcoco y lo que resultó ante la resistencia de los pueblos del Estado de México, fundamentalmente de San Salvador Atenco, que culmina en una brutal e indignante represión. Y bueno, esta noche me acompaña por acá Michelle. Hola, buenas noches. Ramírez y Frank. Muchas gracias, perdón, se me lengua la traba, ¿no? Me trabé. Muchas gracias, buenas noches, es un gusto volver a estar aquí. Gracias de nuevo por acompañarnos, la primera vez de Michelle, espero que no sea la última. Y bueno, pues aquí estamos, vamos a ver en este programa, casi no usamos materiales audiovisuales, casi siempre nos vamos con la charla, pero en esta ocasión particular me pareció muy pertinente y obviamente agradeciendo la colaboración de Canal 11, otra edición, un canal público, extraordinario canal público, agradecemos a Canal 11 por esta colaboración y vamos a correr este video. Pobladores de San Salvador Atenco se enfrentan con policías locales, estatales y federales. Mira, sin duda fue una acción que parte de los hechos de violencia que vimos el día de ayer y eso nos llevó a hacer un operativo para restablecer el orden y la paz en el municipio de Atenco. Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Vicente Fox Quesada estaba por dejar la presidencia del país. Nadie puede usar como pretexto el agravio a sus intereses para cometer actos fuera de la ley. Era mayo de 2006. Fue la represión en San Salvador Atenco. El saldo, 2 fallecidos, cientos de heridos, 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres víctimas de violaciones sexuales. Para no olvidar, abre sus archivos para recordar el ataque de Peña Nieto y Fox Quesada contra un pueblo que tenía una sola consigna. ¡Tierra sí, aviones no! 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 Para algunos, fue una venganza de Fox que ejecutó Peña Nieto. ¿El motivo? Estamos defendiendo no solamente la tierra, sino estamos defendiendo también el futuro de nuestros hijos. En 2001, Fox anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco. Mediante un decreto expropió más de 5.391 hectáreas, de las cuales el 70% se ubicaban en San Salvador Atenco. Las familias afectadas recibirían una indemnización de apenas 7 pesos por metro cuadrado. Comenzó la movilización, se mantuvo y nació el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En varias marchas fueron reprimidos. ¡A mí me interesan mis nietos! ¡Ya van a morir como en el 68! Incluso eran espiados y vigilados en sus asambleas, pero los pobladores identificaron en varias ocasiones a los infiltrados. Porque dice que estamos tomando datos, es el muchacho que estaba tomando. Se le encontró una credencial de la Procuraduría General de la República. Una cámara fotográfica. Señores, también se le encontró una libreta donde trae información de todas las personas que estuvieron participando. Finalmente, en agosto de 2002, Fox perdió la batalla y anunció que se cancelaba su proyecto aeroportuario. ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! 4 años después, en la tarde del 3 y la madrugada del 4 de mayo de 2006, la Policía Federal, Estatal y Municipal
cobró la factura contra los pobladores de San Salvador Atenco. Recientemente, el priista Peña Nieto reapareció en la escena pública, defendió el fallido nuevo Aeropuerto Internacional de México. Pero los archivos nos permiten no olvidar la represión que ejerció contra un pueblo que prefirió sus tierras a los aviones. Para no olvidar, Luis A. Méndez. Bien, pues Atenco no se olvida. Compañero, compañera, de entrada, ¿cuál es su opinión con respecto al acontecimiento en términos generales? Lo vamos a ir desglosando, pero digamos como una primera intervención. Michelle. Pues principalmente creo que fue la falta del respeto a los derechos humanos principalmente, y la tolerancia de... Puede que las personas opinen diferente de las intenciones que en ese caso tenía el gobierno federal y estatal, pero la importancia de las consultas ciudadanas y el saber cuál es el sentir de la población. Al final, ¿por qué nació todo? Por la necesidad de comunicar un desacuerdo. Al final, si no se escucha, pues es necesario hacerse escuchar. ¿Cuál es el problema aquí? Que se tomaron medidas violentas por esa falta de tolerancia ante el entendimiento de que puede haber opiniones diferentes a las que puedes llegar a tener tú. El tema de las consultas ciudadanas, que hoy lo vivimos y que además estos medios, que ahorita Frank va a comentar porque fuera del aire comentabas precisamente. Sí, me parece que hay que dimensionar e ir desmenuzando lo que significa Atenco, que muy bien lo visualizaron con este video. O sea, el 3 y 4 de mayo, ojo, del año del 2006, año muy importante para los simpatizantes de la Cuarta Transformación, es el año del fraude electoral. Calderón. En ese tiempo, ¿quiénes estaban en el poder? En San Salvador Atenco, era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ¿no? Presidente de la República del 2012 al 2018, y era presidente de la República Vicente Fox, el famoso presidente de la transición, ¿no? Democrática del 2001 al 2006, del 2000 al 2006, y lo que acaba de explicar muy bien Michelle, ¿no? En resumen, se buscaba desarrollar un megaproyecto, un aeropuerto en ejidos, ¿no? De los que campesinos eran dueños, y no eran tierra y así árida que nadie utilizaba, ¿no? Eran trabajadores, ¿no? Agricultores, gente que tenía sus parcelas, a lo mejor que no era comerciante, pero que vivía, ¿no? De lo que sembraba, y pues que no estaban dispuestos, ¿no? A ceder por 7 pesos el metro cuadrado, pues toda su vida, la que claro, quién sabe por cuántas generaciones perteneció a sus familias. Y como era la mayoría de las personas en el ejido que no querían ceder estas tierras, pues en vez de llegar al diálogo, vino la represión. Una represión sumamente violenta. Para dimensionarlo, como yo dije hace rato, y hay que desmenuzar, más de 3,000 oficiales de policías entre municipal y estatales, 3,000 para que lo dimensionemos, 20 policías o 20 personas ya es mucho, ¿no? Ahora dimensionemos 200 personas, ¿no? Sigue siendo extravagante. 3,000 es un ejército de personas que rodearon completamente el pueblo de San Salvador Atenco. Hablábamos hace ratito fuera del aire, el Triunfo San Antonio, ¿no? El Triunfo tiene 400 habitantes más o menos. Imagínate que te van a quitar tus tierras y llegan 3,000 policías, ¿no? A obligarte, ¿no? A las que 5 cedas. de la mañana. Pues, ¿qué hace la gente? Pues sale a defender. Muchos que no tenían absolutamente nada que ver, comerciantes que no tenían, ¿no? Que no eran miembros del ejido, etcétera, pues salieron a defender a su pueblo, y lo que obtuvieron fue una represión sumamente violenta. El resultado de eso, más de 2,000 personas detenidas, 10 menores de edad detenidas en contra de su voluntad y sin cumplir ningún protocolo de cuidado a las infancias, más de 20 mujeres que denunciaron abuso sexual, que fueron violadas, ¿no? Por las fuerzas policiales. Del tránsito. Y pues una violación muy evidente a los derechos humanos, como decía hace rato Michelle, ¿no? Eso es lo que dejó la represión de San Salvador Atenco, y que no terminó en ninguna otra cosa más que en que se cancelara el proyecto, que luego buscaron revivir, ¿no? Un par de sexenios después, y que cosa muy curiosa, ¿no? A veces la historia es muy poética. Los mismos miembros hoy del movimiento de la Cuarta Transformación, que en ese momento, en 2006, alzaron la voz y visibilizaron el problema a través del periódico, a través de los medios que pudieron, a través de viajes a diferentes partes del país, fueron los que pusieron el cuerpo y plantaron cara para respaldar
la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se iba a desarrollar en Texcoco, y que además recordemos la campaña de Texcoco, aparte, ¿no?, de Atenco no se olvida, Texcoco es vida, se llama la campaña, ¿no? Texcoco es un lugar bellísimo, ¿no? Si han tenido la oportunidad de ir a esa parte del Estado de México. ¿Qué hoy es parque? Yo hace un par de años tuve la oportunidad de subir el Tlaloc, que es la 7ª montaña más alta del país, y desde ahí se alcanza a ver Texcoco cuando está recién llovido, ¿no? No es el verbo adecuado, pero cuando está recién llovido es muy bonito y muy impresionante cómo está lleno de agua y la vida que hay. Hay una Universidad Benito Juárez ahí el día de hoy. Hace unas semanas sacaron unas fotos, ¿no?, de aves que estaban ahí anidando, regresando. Entonces es muy poético cómo la historia de quienes, perdón que me fui al monte, en el 2006 denunciaron esta atrocidad, fueron quienes plantaron cara para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no se desarrollara o no culminara esta atrocidad de despojo, ¿no? Claro, vamos a ponernos en contexto y vamos a dar un salto al 2001, donde el entonces presidente Vicente Fox anuncia, un 22 de octubre del 2001, la construcción, el proyecto de un aeropuerto alternativo al Benito Juárez, precisamente, de la Ciudad de México, que indudablemente ya es un aeropuerto que está envuelto en la ciudad, que tiene un nivel de flujo que ya era necesario, por supuesto. O sea, en eso estábamos, digamos, de acuerdo en que ya el aeropuerto era insuficiente para la cantidad de pasajeros, de vuelos, de tráfico aéreo en términos de, obviamente, de pasajeros, de comercio, es decir, y sofocado por una ciudad que crece y crece y crece y crece. Entonces, hasta ahí, digamos que había una cierta lógica en la idea de buscar la construcción de un aeropuerto que desahogara este flujo. Sin embargo, viene el primer la primer lápida que se le pone a este proyecto. Construirlo en una parte del lago de Texcoco, que era un terreno que además había sido donado con el objetivo de mantener y preservar la naturaleza, el ecosistema, las aves que son endémicas, aves que hacen travesías desde todos los polos del continente que llegaban a descansar al lago de Texcoco, y que además era una zona que para una construcción era brutalmente inviable, ¿no? Claro. Y luego la otra parte del aeropuerto estaba en las tierras de San Salvador Atenco, ya en el Estado de México, donde viene esta burla de decir vamos a expropiar por 7 pesos. Recuerdo... ¿Dónde hemos visto eso antes? ¿Dónde hemos visto antes? Recuerdo mucho un campesino que decía que el presidente Fox venda su rancho a 7 pesos el metro, queremos verlo. Bueno, hasta ahí vamos a cortarle ahorita porque vamos a una pausa informativa y volvemos para nuestro segundo bloque. Estamos aquí en Territorio en Movimiento. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. ¿Y el lugar que me querían enseñar? Pues es justo aquí, Museo Banco de México. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California.
Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerla en niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Ya estamos de vuelta aquí a Territorio en Movimiento. Estamos hablando de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto internacional que pretendía hacerse en la Ciudad de México y en parte del Estado de México. Y bueno, me acompaña Frank y Michelle y bueno, estamos aquí en términos del contexto. Decíamos, de origen, el proyecto estaba condenado a perecer, ¿no? Claro. O sea, es decir, el único espacio donde la Ciudad de México tiene posibilidades de alimentar los mantos acuíferos, una ciudad totalmente amenazada año con año por los terremotos, precisamente es una ciudad construida sobre un lago, ¿no? Sí. Ya partiendo de ahí, esa última zona que se tenía de naturaleza, de ecosistema, de hábitat de aves endémicas y de tránsito, partiendo de ahí. Después, la comunidad del Estado de México, precisamente el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, que fueron los famosos macheteros que hicieron una movilización importante, se posicionaron. Sin embargo, los medios de comunicación en aquel entonces inundaron absolutamente todos los canales, todos los noticieros para el linchamiento mediático de la legítima defensa a manifestarse. Esa es la palabra, linchamiento mediático. Michelle. Pues mira, es que la verdad, desde un inicio está la necesidad de un aeropuerto alterno al Benito Juárez. Tan solo por temas de seguridad aérea no es posible que una persona tenga un aeropuerto a la vuelta de la esquina de su casa. La contaminación auditiva, la contaminación ambiental, también el espacio ya no tiene posibilidades de crecimiento de ese aeropuerto porque ya está rodeado de la mancha urbana. Y que también el buscar una solución implica tener una ubicación en donde pueda llegarse a aislar el aeropuerto en casos necesarios, tan solo de emergencia nacional, que llegase a haber un atentado o una amenaza, que se puedan cerrar las vías de acceso es primordial para garantizar la seguridad del aeropuerto, y que esté dentro de una ciudad tan grande como es la Ciudad de México, pues incluso ahora implica pues la necesidad, ¿no?, que es con lo que llegamos al AIFA. Entonces, con esa idea, pues nace la necesidad del Aeropuerto Internacional de Texcoco, el cual, además de
de no seguir la lógica de que si la Ciudad de México se está hundiendo por lo mismo de estar construida en un lago, pues qué tan probable es que si construye un aeropuerto en un lago también se hunda, ¿no? Entonces creo que hizo falta un poquito de ese análisis más allá del impacto ambiental, del social, del económico, de la inversión para poderlo crear y mantenerlo a flote, y la inversión a futuro. ¿Cuánto ahí está el verdadero negocio, cuánto iba a salir anualmente mantenerlo literalmente a flote? Que además tocas un punto muy importante, el tema de los impactos ambientales, etcétera. Yo recuerdo que hubo foros larguísimos en la UNAM que hablaban y explicaban todos los aspectos en contra que implicaba este proyecto. Frank. Sí, yo creo que lo que no es lógico es metálico, ¿no? Dice mi mamá, y acá era el punto Michelle, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? Hubo mucha planeación, hubo mucha discusión, pero siempre lo que estuvo de por medio de más peso, pues era la inversión capital y todos los intereses económicos, ¿no? Detrás de que se hiciera ese aeropuerto en ese lugar tan específico. Y pues lo que dije al principio, ¿no? Lo que no es lógico, pues es metálico. Y tan es así, o sea, tan hubo discusión y fue a veces tan, ¿cuál es el verbo, no? Tan, pues voy a usar algo muy común, ¿no? Fue tan loco la decisión de que, tan descabellado que se llevara, que se impusiera que se desarrollara el aeropuerto internacional de la Ciudad de México allí en el lago de Texcoco, porque decíamos hace rato fuera del aire que después salió información que se habían presentado alternativas, ¿no? A esta problemática que nos acaba de describir Michelle, que eran los famosos hubs, ¿no? Que tampoco se han vuelto a retomar, es un tema que no se ha hablado, porque se ha dado prioridad a otros medios de transporte, como viene en este sexenio, ¿no? El plan de Claudia para los trenes. Uh-huh. Perdón que me he ido al monte. Entonces, regresando al punto, los famosos hubs, ¿no? Hablamos hace rato fuera del aire que se planteaba que hubiera uno en Jalisco, que hubiera otro en Querétaro, que hubiera uno en Toluca, que hubiera otros Puebla, en el Bajío, ¿no? Exacto, ¿no? Interconectarlos, crecerlos, mejorar los horarios, etcétera. Y decidieron, ¿no? ¿Por qué razón? Podremos especular lo que sea, pero lo más lógico es que se haya impuesto, ¿no? El tema económico. Y me parece que el mensaje, ¿no? Factual es que hace 18 años el Estado mexicano, bajo el mando de Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, mandó reprimir brutalmente campesinos que defendían su tierra, ¿no? Y además la policía no solo violó derechos humanos, violó mujeres y golpeó y asesinó personas, ¿no? Hubo 2 personas, tengo entendido, que fallecieron, y creo que Atenco se volvió en ese momento, ¿no? En las discusiones, el símbolo del abuso del poder del Estado contra el pueblo. Y para cerrar mi participación en este segmento, yo diría que al principio dijiste algo que me hizo mucho eco, que es que hoy, a diferencia, ¿no? Con otros sexenios y con otros gobiernos, pues el gobierno ya no reprime, ¿no? Mencionabas hace rato las famosas, no encuestas, dijiste... Consultas. Las consultas ciudadanas, ¿no? Que creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó un gran antecedente legal para cualquier cosa en el futuro, toquemos madera, podamos defendernos por otras vías institucionales y legales, como es la consulta. Pues tan solo como se dice, ante cualquier duda, una consulta, una encuesta, ¿no? Y creo que también más allá de las violaciones de los derechos humanos, también de las leyes, fue completamente en contra de la reforma agraria y de el derecho a la propiedad, que se tengan estas comunidades de ejidos. Y se aprovechó del desconocimiento de las mismas, ¿no? De las leyes. Y es ahí en donde entra ese abuso, tanto de poder, pero también de conocimiento, para poder decir y obligar, en este caso, a los ciudadanos a vender, a firmar. Y muchas veces incluso no llegaron a ver jamás el dinero que se les prometió. Entonces es ahí en donde obviamente va a haber... más allá de todo lo que se enlistó, va a haber descontento. Si no se escucha, se tiene que hacer escuchar nuestras voces. Y eso es algo que yo entiendo que hayan participado los jóvenes. Los jóvenes queremos que nos escuchen, y si se están violentando derechos, queremos que nos escuchen aún más. Entonces, fue muy indignante en este caso la situación de Atenco, porque no fue una persona, fue toda una comunidad alzando la voz y haciéndose uso de la fuerza bruta policial
para justamente eso, reprimir y sancionar por hacer ejercer tu derecho de la libertad de expresión. Entonces aquí ya estamos mencionando cuántos derechos humanos, de vivienda, de propiedad, de la reforma agraria, de integridad física, sexual, o sea, estás violentando todos los ejes que conforman una persona. Más allá del término monetario y de que es el sustento de las personas campesinas, trabajadores del campo, es atentar con todos los pilares que te vuelven humano. Y claro, el gran tema se convirtió en la represión, pero indudablemente, y hacíamos esta comparativa, ¿no? Los medios de comunicación, me llamó algo mucho la atención que decías al principio, y que mencionábamos, ¿no? Este linchamiento mediático. Estábamos viendo en directo las imágenes de los policías golpeando brutalmente a los campesinos, y Javier Alatorre decía, qué bueno que se haga valer el Estado de Derecho. Que se haga valer el Estado de Derecho. Mientras se violenta el Estado de Derecho, justamente. Claro, sí, o sea. Que se esté recuperando por parte de las fuerzas públicas la paz en San Salvador Atenco, y la gente estilando sangre en los camiones donde hubo estas detenciones hacia los centros penitenciarios, a donde fueron consignados, llevados, trasladados. En ese transcurso hubo este terrible asunto de 20 mujeres que denunciaron abusos diversos, sexuales, en todos sentidos, además de las torturas y además de las golpizas, el agravante del abuso sexual. Entonces, mientras los medios de comunicación hablaban de felicitar al presidente, al gobernador, por haber actuado, por no dejarse intimidar por gente que andaba con armas en las calles, cuando los machetes eran un símbolo del campesino, ¿no? No era propiamente un arma en el sentido de arma blanca, ¿no? No, pero además era legítima defensa, ¿no? Es gente que estaba que buscaba ser despojada de su tierra, ¿no? Que le violentaron un derecho. Y, perdón que te interrumpí, pensaba también en cómo en cadena nacional, ¿no? En estas televisoras con tanto poder en aquel tiempo mediático, de influir, ¿no? En la reflexión del mexicano común, que estas personas, ¿no? Que muy cínicamente festejaban, ¿no? La represión, o aplaudían la represión en televisión, pues fueron los mismos que hicieron noticia nacional, el chupacabras, ¿no? O sea, esta gente que no tiene ninguna credibilidad. Y es la misma gente que ahora dice que somos Cubasola del Norte, que estamos en una dictadura, sí. ¿no? Y ¿saben qué es lo peor? Aparte de la contradicción dentro de se está haciendo valer el Estado de Derecho mientras se violentan aquí toda una lista. Claro. En ese periodo en México celebraba que se le reconociera internacionalmente. Por ejemplo, pues fue el periodo neoliberal, ¿no? Pero al mismo tiempo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos denunció y fue quien hizo señalar a México, oye, me estás violando todos estos derechos. Entonces, incluso derecho internacional se mostró a favor del movimiento, en este caso de la defensa del terreno. Y que hay que decirlo, porque dentro de las mujeres que sufrieron violencia sexual había extranjeras que una vez que llegaron había activistas también, y ahí es donde tuvo resonancia. Vamos al corte, está muy buena la plática aquí, pero tenemos que ir al corte informativo. Muchísimas gracias por seguir la transmisión. Ya volvemos. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico.
Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. El 3 de mayo a las 7 horas, un operativo de policías de la Policía Municipal de Texcoco y de la Policía Estatal del Estado de México intentó retirar a 8 vendedores de flores simpatizantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de la acera de la calle Fray Pedro de Gante, fuera del Mercado Belisario Domínguez de la cabecera municipal de Texcoco. Era la víspera de la fiesta de la Santa Cruz, en la cual se venden muchas flores para dichas celebraciones. Existía un operativo de reubicación de comercio informal fuera del mercado, bajo el cual se ampararon las autoridades para actuar e intentar retirarlos. Tras algunos enfrentamientos, Ignacio del Valle Medina y otros líderes del frente intentaron negociar con el subprocurador de Texcoco y el director de gobernación de la región la instalación de los vendedores y la retirada de los cuerpos policíacos. Estas negociaciones de instalación y reinstalación fueron hechas semanas, meses antes de los hechos. Los vendedores decidieron que se quedarían, las fuerzas policíacas también permanecieron en las inmediaciones del mercado. Es decir, hubo una serie de estas estrategias de guerra. Yo recuerdo haber leído, cuando Proceso era algo interesante para leer, recuerdo haber leído un reportaje donde se explicaba el operativo y todo el conflicto, que había flagrantes estrategias de guerra. ¿Cómo no? Fue un tomo completito sobre el tema de estrategias de guerra. Con infografías y todo, así como no. O sea, es decir, no fue un operativo policíaco, decir, vamos a reubicar. No, o sea, es decir, el haber enviado igual a 70 policías para mover a 3 señoras que estaban vendiendo flores, ¿no? Dentro de... O sea, ya eran esos actos sistemáticos de provocación. Exacto. Y los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, diciendo, es que el comercio informal, es que afean las calles, es que dejan todo sucio, la policía debería de hacer algo para reubicarlos, ¿no? Es decir, este nado sincronizado en esas épocas doradas de estos medios de comunicación que indudablemente blanqueaban todos estos operativos y todas estas estrategias. Pero particularmente un hecho importantísimo a resaltar en el caso de Atenco es que hubo una estrategia de guerra contra un pueblo que defendía su cacho de tierra. No, y ¿saben? O sea, lo peor fue... Esta lucha venía desde el 2001, o sea, desde que se dio la idea, voy a construir un aeropuerto internacional en Texcoco.
En 2002, gracias a la lucha, se logró apaciguar, pero no se descartó la idea. En 2006 seguían las tensiones y el abuso de la fuerza, o sea, no vas a comparar 3 personas con 50, 60, 70 y más si son policías, que llega a ser descomunal. No es un combate, por así decirlo, justo. Ni contra los Tepiteños Unidos fue un operativo tan grande. Sí, claro. O sea, y hablando de... Sí, claro, 3,000 es un montón de elementos, es un montón. Y justamente por eso fue la reacción de la población de Atenco de, oye, esto ya no es una detención de las floristas, ya esto es un atentado a mi comunidad, y como comunidad nos unimos y como comunidad le entramos. Que la diferencia ahí es que se le echa la culpa a la persona que se defendió, pero no a la persona que tiró la primera pedrada. Pues. Eso lo decía Cortázar, que es una cosa... O sea, cuando hay un conato de violencia hay que tener muy en claro quién es el provocador, sí, claro, y quién se está defendiendo, sí, claro, ¿no? Porque... Pues obviamente si uno se va con la rebelión en la granja, donde al final ya no sabes quiénes son los cerdos, quiénes son los animales, pareciera que en este discurso que ahora le gusta mucho a ciertos medios de comunicación, decir todos son iguales, ¿no? Por eso la frase, ¿no?, tan famosa de no somos iguales. Y hablando, ¿no?, de este personaje tan importante en la historia de la política de nuestro país, se me hace muy valioso en este ejercicio de memoria histórica, ¿no?, que estamos teniendo, este ejercicio de memoria histórica comunicacional, recordar que fue hasta 12 años después que el gobierno reconoció el atentado, ¿no? Con esas palabras, reconoció el atentado, reconoció sus responsabilidades y pidió disculpas, que fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Claro, y pidió disculpas por Ayotzinapa y se pidieron disculpas. En Monterrey, ¿no? La masacre allá en el TEC de Monterrey, que el ejército mató a un sudcaliforniano, ¿no? De Todos Santos, ¿no? Así es, que hasta los dientes, de hecho hay este documental. Sí, claro. Y entonces, bueno, parte importante de la memoria histórica, como bien dices, parte del ejercicio, porque el programa anterior que hablábamos sobre el movimiento estudiantil del 68 y del 71, caíamos un poco en la cuenta, no sé hasta qué punto, con qué grado de justicia, sobre que una gran parte, un gran porcentaje de los jóvenes hoy viven como si eso nunca hubiera sucedido. Y Ayotzinapa es muy reciente, Atenco es muy reciente, ¿no? Entonces, la memoria histórica pareciera que en estos episodios suele ser muy corta y que para nosotros es absolutamente importante que estos, no solamente como un estandarte, como un mantra, decir Atenco no se olvida, el 2 de octubre no se olvida, como un tema para juntarnos y marchar o caminar y ponernos nuestra playera del Che, ¿no? O sea, sino porque indudablemente hablamos de 2 modelos económicos, 2 modelos de política pública, y yo hacía la referencia, ¿no? En esta dictadura, todas las manifestaciones han sido absolutamente respetadas, al punto de ponerle policías para que les ayude a corretear estas casas de campaña vacías, ¿no?, con las que tapizaron el Zócalo, que eran supuestamente los manifestantes. O sea, es decir, no hubo una sola represión de una sola protesta, incluso en el absurdo de las protestas en las que hubo contra el presidente Andrés Manuel, no hubo un solo acto de represión. Y ni siquiera hubo tampoco represión a la libertad de expresión en los medios de comunicación, otra, ¿no? O sea, se sigue trabajando esta narrativa de la dictadura en medios de comunicación que están libres de decirlo, ¿no? A pesar de que hagan terrorismo digital. Yo soy partidario, ahora que están sacando esta reforma de comunicación, de empezar a ponerle candados, ¿no? Que la gente se haga responsable de la veracidad. Así es. O de la falta de veracidad de lo que presentas. Claro, ¿no? De lo que presentas como una noticia, ¿no? Sí, pero bueno, nos fuimos al monte, pero bueno, el punto era de la libertad de expresión que no había en ese tiempo y la que ahora hay, ¿no? Y cómo la gente se aprovecha de eso, o cómo grupos, ¿no?, políticos y económicos se aprovechan de esa libertad de expresión para seguir diciendo que somos Cuba Sola del Norte, ¿no? Y
híjole, pues esa cantaleta a veces ya es irrisoria y pierde completamente, pues no solo credibilidad, sino inteligencia, ¿no? Y relevancia. Y volviendo, ¿no? Creo al tema de Atenco y a la necesidad de la memoria histórica, me parece que espacios como este son muy valiosos, que haya esta interacción intergeneracional y que desde otras plataformas quizá, sí, claro, porque nos acabamos de enterar que Vico es abuelo, ¿no? Entonces, abuelo sin arrugas, muy interesante. Un abuelo sin arrugas. Entonces, me parece que espacios como esto, y no es por hacer lisonja, ¿no? Hacer la barba, me parece que son muy valiosos porque en este diálogo... Que tiene barba, ¿eh? El diálogo intergeneracional... Tú tienes más barba. Sí, un poco. Ya me están saliendo canas. El diálogo intergeneracional y la creación de contenidos, ¿no? De lo que puede salir de aquí, puede ayudar a seguir fortaleciendo la memoria histórica para que esto no se repita. Y justamente eso que mencionas, la creación de los contenidos, porque ahorita vivimos en una época en donde estamos masivamente expuestos a información, donde llega un mundo en donde ya ni siquiera alcanzas a digerir todo lo que estás viendo. O sea, es saturación, que... Me acuerdo cuando mi hermana estaba chiquita que veía algo y se quedaba así como que fue demasiado, se saturaba. Entonces, es lo mismo que sucede ahora con las mentes de todos nosotros. El estar tan expuestos a videos de corta duración ha hecho que nuestra retención de atención también se vuelva más corta. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad al estar hablando de estos temas. Ahorita tenemos un espacio de 1 hora para podernos explayar, ¿no? Y irnos por la tangente, pero de sintetizar esa información para que llegue, para que se canalice y que se pueda hacer digerible. Porque al final, lo que no se sabe se repite, lo que no se recuerda, lo que no se aprende tiende a repetirse, ¿no? Y en este caso mencionas el hecho de la masacre de Tlatelolco, de Ayotzinapa, en este caso del frente de Atolco. Son temas que se van repitiendo: la represión, la violencia, los actos indebidos de fuerza policial, y se repite. ¿Por qué? Porque no se aprende del saber cómo llegar a estos acuerdos, a estos diálogos, que la verdad el tema de las consultas ciudadanas ha logrado justamente eso. Tan solo cuando la doctora Claudia Sheinbaum estaba en su proceso para poder contender a la presidencia, que hizo consultas para el proyecto de nación, en donde no solamente es para un proyecto nada más, como en este caso un aeropuerto, sino para todo el proyecto que va a traer este sexenio. Y es ahí la importancia de las consultas y de las audiencias públicas, en donde se hace este intercambio de información, porque uno puede tener la visión y decir, en papel, perfecto, todo palomeado, impacto ambiental bien, socioeconómico bien, inversión a futuro bien, pero llegas y lo socializas y te das cuenta que no es lo que necesita la población. Entonces, es ahí en donde recae tan solo la importancia de los gobiernos de la transformación, el tener esta cercanía con la población, y de las personas que tenemos esta memoria histórica, de recordárselo a los demás o de enseñárselo, en este caso, a las nuevas generaciones. De mantenerlo vivo en términos de que haya una conciencia colectiva, ¿no? O sea, es decir, no es un tema ni siquiera más allá de los partidos, más allá de las administraciones públicas o de los personajes. La memoria colectiva, la memoria y la conciencia de una sociedad que no quiere represión, que quiere la libertad de expresión, incluso con los pesares de los excesos, ¿no? Y como decía Andrés Manuel, benditas redes. Vámonos con esta frase a corte informativo, volvemos aquí a Territorio en Movimiento. Vamos a un breve corte, en un momento continuamos. El fentanilo. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos.
¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Ya estamos de vuelta aquí en Territorio en Movimiento y estamos hablando sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la represión de San Salvador Atenco. En el 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la petición inicial hecha en 2008 por 11 mujeres víctimas de distintas conductas criminales en los hechos, representadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Finalmente, en el 2011 se acepta que realmente hubo abusos policíacos, que las denuncias eran legítimas y que había todos los elementos para haber enjuiciado. Ya estamos hablando aquí del penúltimo año de la gestión del espurio ejercicio, la administración de Felipe Calderón. Y el gobierno espurio, ¿no? El sexenio espurio de Felipe Calderón. Bueno, el gobierno espurio. Más allá de que sean los 11 mujeres hayan denunciado, y eso sí, perdón por robarte la palabra, son 11 que denunciaron. ¿Cuántas se quedaron sin denunciar por miedo a las represalias? Y es ahí en donde entra la gravedad y la magnitud. ¿Cuántas personas no se quedaron sin decir, yo también fui víctima? Así es. Y en el 2012, por eso hago el énfasis en el 2011, porque en el 2012, en las campañas presidenciales, Enrique Peña Nieto ya estaba como candidato del PRI. Todas las radiodifusoras, todas las televisoras monopólicas del país hablaban de 20, 25, 30 puntos de diferencia con respecto a su rival más cercano, que era Andrés Manuel López Obrador, donde ya se fraguaba también un fraude, indudablemente. Con las tarjetas Monex. Con las Monex, las Sorianas y todas estas tarjetas de empresas que se prestaron a ello.
Yo pensé que cuando Peña Nieto no pudo decir 3 títulos de un libro, de libros, en la Feria Internacional del Libro, donde supuestamente estaba presentando un libro que había escrito él. O sea, no te agarraron con una caguama en la calle y te preguntaron tus 3 libros que te hayan marcado tu vida, ¿no? Estás en la FIL, la Feria Internacional del Libro, estás presentando un libro que supuestamente tú escribiste. Pues tan solo con decir, el mío. Ahí es una pregunta más o menos lógica, ¿no? Todos hemos títulos, o sea, no te dijeron cuéntanos la historia. 3 títulos. Yo juraba que... ¿Qué dijo? Dijo uno de Gabriel García Márquez la Biblia, que no era... No, dijo la Biblia, ¿no? Dijo La silla del águila de Enrique Krause, que en realidad la había escrito Carlos Fuentes. Sí, dijo el título. Y luego dijo el libro que habla de política, que contradice el otro libro, y ahí se enredó, ¿no? Yo de verdad juraba que a partir de eso iba a ser imposible que levantara su candidatura. Sin embargo, pues ya estaba el guión escrito y el desenlace trazado. Y sin embargo, en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, pues hace la Ibero siempre invita a los candidatos a la presidencia, y en este caso va Peña Nieto, y ahí es donde explota precisamente el tema de San Salvador Atenco. Y bueno, vamos a ver un video que tenemos aquí presentado para ello. Diez años de que Enrique Peña Nieto se escondió en los baños de la Ibero. Hace 10 años, el 11 de mayo del 2012, el expresidente Enrique Peña Nieto participó en el Foro del Buen Ciudadano. Durante la sesión se veían algunas pancartas preguntando por los atentados de Atenco. Y después de que los estudiantes de la Ibero estuvieron insistiendo con la represión en Atenco en el 2016, Peña dio una respuesta del asunto, lo cual no agradó mucho a los estudiantes de la Ibero y comenzaron a abuchear. Antes de concluir, aunque ya lo había hecho, voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron, y que sin duda dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México. Que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. El equipo del entonces candidato lo retiró del escenario, y los estudiantes lo persiguieron por la universidad con gritos y pancartas. Peña y su equipo de seguridad e imagen se refugiaron en el baño. Durante el suceso se empezaron a compartir por redes sociales videos de los estudiantes abucheando a Peña Nieto cuando éste se refugió en el baño. Y sumado a la transmisión en vivo de la radio universitaria Ibero 90.9, se viralizó rápidamente el suceso. Días después se creó el movimiento Yo Soy 132. Para una generación, sobre todo para estudiantes universitarios, fue un auge de las redes sociales, con lo cual surgieron activistas y redes de colaboración con espacios digitales que han ayudado a movimientos y sucesos en México, como los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el terremoto del 2017. Nos gustaría leerte. Escríbenos en los comentarios y no olvides suscribirte a La Lista News. Bien, ese momento, ese acontecimiento simbólico fue muy importante, porque podríamos hablar en la política y en la politización. Nunca se esperaron, bajo ninguna planeación, análisis de el cuidado que se les da a estos candidatos de aquel entonces, donde se revisaban que no trajeras nada, se buscaban al Peña Nieto tenía esta cosa de decir, ponme a las personas más bonitas aquí enfrente para que mis tomas salgan, ¿no? Lo más estético posible, ese ¿no? tipo Claro. de lógicas nunca se esperaron. Tal vez este escenario lo hubieran podido esperar en la UNAM, en el Politécnico, en un CCH, no sé, ¿no? Pero no en una universidad de paga, de clase media, media alta, donde sin duda ya era una sociedad que ya vivía, ya eran hijos de gente donde los secuestros estaban a la orden del día,
donde los asaltos estaban a la orden del día en la Ciudad de México, en el Estado de México. Todavía seguimos teniendo zonas fuertes, pero ya estos son los hijos de gente que ya estuvo muy cercano al tema de Atenco, ¿no? Y al más puro estilo, como Díaz Ordaz cuando dice, y de lo que estoy más orgulloso es de 1968 por haber restablecido el orden, en esta misma lógica es donde los tiempos han cambiado y efectivamente la juventud es ahí donde levanta y hace un viraje muy interesante a la política, a la manera de hacer política. Andrés Manuel en esa gira de candidatos en la Ibero le va extraordinario. Si tiene oportunidad, googléelo, vea el acontecimiento completo con Peña Nieto y vea la recepción que tuvo al presidente, y eso ahí uno ya podía ver cuáles eran los pulsos, ¿no? Finalmente no alcanzó porque el fraude se pudo fraguar a través de tarjetazos y de muchas cosas, ¿no? Pero muertos que fueron a votar, a mí me tocó denunciarlos, ¿no? En la casilla, que a mí me tocó ser observador de casilla. Sí. Claro, y en el 2018 por supuesto que también hubo un fraude, pero la politización y el movimiento estaba tan fuerte que ya no hubo tarjetas suficientes, campañas suficientes. Forma de tapar el sol, ¿no? Sí, con un dedo, exacto. Ajá, pero sí, sin duda lo hubo, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante la memoria histórica, porque termina siendo una bola de nieve que culmina en cosas, en primaveras, ¿no? Por así decirlo, como en otros países. Me parece que el caso de la Ibero es un punto de inflexión en la politización de una generación muy importante en nuestro país, porque a mí me dio mucho gusto, o me da mucho gusto ver a muchos amigos cercanos del 132, Carlos Brito, Mercurio Cadena, el mismo Antonio Atolini Murra, ¿no? Que ahora son parte de la Cuarta Transformación. Antonio Atolini, que es diputado local allá en el Congreso de Coahuila, Carlos Brito, que está siendo consejero y asesor en el gobierno de la Cuarta Transformación en Morelos. Y me parece que, volviendo al punto, el que haya tenido esa memoria histórica y que ayuda a construir conciencia de clase y que te ayuda a desarrollar pensamiento crítico y que te motiva, ¿no?, a activarte contra la injusticia, como en ese caso era una candidatura o una presidencia impuesta como la de Enrique Peña Nieto, y que muchos de estos miembros, ¿no?, activos del fundadores o liderazgos, ¿no?, que surgieron del 132 formaron parte de los cimientos de la Cuarta Transformación en este país. Yo la primera gira que hice por los recintos lo hice con mi playera del 132. No, y hablando de finales felices, yo creo que uno excelente se canceló el Aeropuerto Internacional de Texcoco. Ahora tenemos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha tenido todos los galardones internacionales, que es uno de los aeropuertos más bellos a nivel mundial, y creo que muchas personas llegaron a criticar la ubicación, de que estaba muy lejos de la Ciudad de México, que iba a inflar los gastos operativos, pero al final justamente está lejos de la Ciudad de México para evitar que vuelva a pasar lo que está pasando con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Que decían, oye, es que no hay rutas para poder llegar, no hay medios de acceso, porque es un proyecto que se construyó en etapas. Al final, ahorita, ya si uno transita para el aeropuerto Felipe Ángeles, ya tiene varias formas de las cuales puede llegar y tomar su vuelo. Yo lo veo, mi familia, una parte reside en el norte del Estado de México, y al principio, cuando íbamos al aeropuerto Felipe Ángeles, pues tenían que pasar por nosotros y estaba medio complicada la salida, pero ahora la ciudad ha ido creciendo, las formas de llegar son muchísimo más rápidas, que tan solo nos evitamos la hora y media de llegar al Benito Juárez. En media hora ya estamos en el aeropuerto. Pues muy bien, compañero, compañera, se nos ha acabado el tiempo. Aquí el Pepe Grillo que tengo llamándome nos dice que ya se nos acabó el tiempo. Agradezco mucho que hayan acompañado otra vez y que haya sido tu primera y no la última vez. Michelle, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Vico Caballero, estamos aquí en Territorio en Movimiento y nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. La base sudcaliforniana. Nos vemos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Esto es una producción del Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur.